Mi nombre es Maite y no estoy segura de si debería considerar esto como una especie de consuelo o si simplemente me incomoda todavía más. Sin embargo, siento la necesidad de contar lo que me pasó, porque de alguna manera sigue siendo una de las experiencias más extrañas y perturbadoras que he tenido. Todo ocurrió una tarde, no hace tanto tiempo, cuando estaba en casa. Me encontraba sentada en el salón disfrutando de un estado de cansancio tranquilo, un confort habitual que uno siente después de un largo día de trabajo. Estaba envuelta en la calidez de mi hogar, rodeada de los objetos familiares que siempre me daban una sensación de seguridad. Todo parecía perfectamente normal, como cualquier día más de la semana, un agradable momento de rutina que ahora me parece casi irónico. De repente, una sensación extraña me invadió. No podría describirla con precisión, pero era como si algo dentro de mí me empujara a hacer algo urgente, a salir afuera. Era una necesidad tan fuerte que no pude ignorarla. Me sentía como si alguien me estuviera llamando desde lejos, un susurro ineludible, como si mi cuerpo hubiera decidido que ya no podía seguir dentro de esas cuatro paredes. No era un pensamiento racional, ni siquiera una sutil intuición. Era una sensación intensa y poderosa que me llevó a ponerme de pie automáticamente. Salí al jardín y una vez afuera, esa sensación se intensificó de una manera que casi me aturdió. No tenía sentido, pero me sentía completamente fuera de lugar, como si no estuviera donde debería estar, o quizás estuviera en el lugar correcto, pero con una percepción distorsionada del tiempo y el espacio. Me quedé allí en el césped observando el horizonte mientras el cielo comenzaba a oscurecerse, permitiendo que esa extraña necesidad se disipara gradualmente. Fue entonces cuando ocurrió algo realmente desconcertante. De repente, todo a mi alrededor pareció desplazarse, casi como si la realidad misma se tambaleara en un instante. Fue como un ligero temblor en el suelo debajo de mis pies, una sensación de desajuste que no supe cómo explicar. En ese incoherente momento me sentí desconectada de mí misma, como si mi cuerpo estuviera presente, pero mi mente estuviera atrapada en otra dimensión. No sabía si estaba soñando o si lo que estaba experimentando era de alguna manera real. En medio de esta confusión sentí una calma extraña, como si todo lo que había ocurrido tuviera un propósito que simplemente no podía entender. Pero no pude ignorar lo que sucedió después. Algo cambió dentro de mí. Ya no me sentía igual, como si hubiera cruzado un umbral invisible. Decidí regresar a la casa, aunque no estaba segura de por qué. Mi mente continuaba flotando en aquel espacio extraño, observando con una distancia inquietante, como si fuera un espectador en lugar de un participante en mi propia vida. Al llegar a la calle, vi mi coche estacionado, tal y como lo había dejado, pero de inmediato noté que algo no estaba bien. Era el mismo modelo, con la misma matrícula, pero el color completamente diferente. Era como si el coche estuviera ahí, pero al mismo tiempo no fuera el mío. Era idéntico en cada detalle, pero a la vez no lo era. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras intentaba comprender ese fenómeno inexplicable. En ese momento, mi esposo salió de la casa preguntándome qué hacía afuera, pero fue entonces cuando todo se volvió aún más confuso. Aunque lo reconocía, su presencia me pareció diferente. Su mirada, su forma de moverse, todo en él sugirió que había algo que no encajaba. Era como si una parte de él hubiera cambiado, como si no estuviera viendo a la misma persona que había conocido y amado. Esa sensación creció en mí con cada pequeño detalle que notaba a su alrededor. Desde esa tarde comenzó a disfrutar de cosas que antes detestaba. Nuevas preferencias culinarias afloraron de la nada, así como anécdotas sobre momentos y recuerdos que yo sabía que no habíamos compartido. Recuerdos que, hasta ese momento, no existían en nuestra realidad compartida. Cada nuevo detalle de mi esposo revelaba más cambios y me preguntaba si acaso yo había cambiado también. A medida que pasaban los días, me di cuenta de que mi vida misma había cambiado. Cosas que siempre había dado por sentadas, detalles de mi vida, de mi día a día que habían estado allí antes, ahora parecían completamente diferentes. La ruta que recorría al trabajo, la que había seguido durante años, había cambiado. El edificio donde trabajaba tenía un logo distinto y algunas caras conocidas ya no estaban. La idea me golpeó lentamente. No había vuelto a la misma realidad.
Quizás en ese momento de desplazamiento había cruzado a otro universo, uno casi idéntico al mío, pero con diferencias sutiles y desorientadoras. Me obsesioné con encontrar respuestas, pero cada pista parecía abrir más preguntas. A veces me pregunto si existe una Maite en mi universo original, viviendo mi vida sin sospechar que no pertenece allí. Y si es así, ¿sentirá lo mismo que yo? ¿Alguna vez encontraré el camino de regreso? ¿O esta realidad alterada será todo lo que me quede? En las noches, cuando el silencio me envuelve, siento aquella misma urgencia inexplicable, como si algo o alguien me estuviera llamando desde la distancia. No puedo evitar preguntarme si algún día volveré a cruzar ese umbral o si esta vez será demasiado tarde. Era el cumpleaños número 12 de mi hijo y, como todos los años, mi esposa y yo decidimos organizar una fiesta para celebrarlo. Vivimos en una zona rural, rodeados de naturaleza, y el patio trasero de nuestra casa colinda con un espeso bosque en dos de sus lados. Siempre nos ha encantado vivir aquí, entre árboles, colinas y una paz que parece escapar de las ciudades cercanas. Aquel día, con la primavera ya bien instalada, decidimos organizar una fiesta en grande, con la idea de que toda la familia y los amigos de mi hijo vinieran a celebrarlo. Era algo común, una tradición, y en general los niños y adultos disfrutaban mucho de los juegos y la comida al aire libre. Montamos varias mesas en el césped, decoramos con globos y serpentinas y preparamos una parrillada. La tarde transcurrió entre risas y buenos momentos. Mis hijos jugaban con sus amigos mientras los adultos charlábamos tranquilos, disfrutando de las bebidas y la comida. Cuando la noche comenzó a caer, la fiesta continuó, pero los mosquitos empezaron a aparecer en grandes cantidades, picando a todos sin piedad. Sabía que si no hacía algo al respecto, pronto la velada se vería arruinada. Decidí ir hasta el cobertizo que teníamos al final del patio, junto al borde del bosque, para traer las antorchas tiki que solíamos usar para mantener a raya a los insectos. Tomé las 6 antorchas y las dejé en el césped mientras regresaba al cobertizo para buscar el combustible. La noche ya había caído y la oscuridad del bosque parecía más espesa de lo usual. Mientras estaba dentro del cobertizo, un sonido interrumpió mi concentración. Pasos suaves pero decididos provenían del bosque. Me detuve un momento intentando escuchar con más atención, pero la oscuridad era tan densa que no podía ver nada. Pensé que tal vez había sido un animal o algún vecino que pasaba cerca, pero algo en el aire me hizo sentir incómodo, como si me estuvieran observando. Con el combustible en las manos, regresé al lugar donde estaban los demás y clavé las antorchas en el suelo. Las encendí y una luz cálida y suave comenzó a iluminar el patio. Los mosquitos no tardaron en alejarse y todos pudimos seguir disfrutando de la noche, aunque una extraña sensación persistía, como si la quietud del bosque fuera más inquietante de lo habitual. Ya era cerca de las 8 de la noche y algunos de los niños, entre ellos mi hijo, empezaron a insistir en jugar a las escondidas en el bosque. Sabía que estarían a salvo, no había nada peligroso ahí en el área más cercana, por lo que les di permiso. Pero les advertí que no se adentraran demasiado y que permanecieran cerca del límite del bosque, donde la luz de las antorchas aún alcanzaba a iluminar el suelo. Ellos corrieron hacia el bosque y los adultos, aliviados por el pequeño respiro, aprovechamos para conversar tranquilamente. Las risas de los niños se escuchaban a lo lejos, seguidas de sus gritos de juego, pero con el paso del tiempo algo empezó a cambiar. Pasaron unos 15 minutos cuando, de repente, esos gritos alegres se transformaron en alaridos de terror. Los adultos nos miramos unos a otros, preocupados, y antes de que pudiéramos reaccionar, los niños empezaron a salir corriendo del bosque, uno por uno, pálidos y respirando con dificultad. Al principio pensé que tal vez alguno de ellos había caído o se había asustado por un animal, pero al ver sus rostros, la desesperación era evidente. Gritaban que había algo en el bosque, pero nadie podía explicarlo con claridad. Sentí una oleada de pánico, pero traté de mantener la calma. Sabía que en esa zona no había osos ni grandes depredadores, por lo que no fue esa mi primera suposición. Les pedí a los niños que se quedaran cerca del patio y rápidamente mi hermano Domingo y yo decidimos investigar. Como los hombres más corpulentos presentes, estábamos acostumbrados a lidiar con situaciones imprevistas y pensamos que sería mejor averiguar qué había pasado.
Tomamos un par de linternas y nos adentramos en la oscuridad del bosque. El sonido de los grillos y otros insectos nocturnos era todo lo que se escuchaba al principio. El aire estaba pesado y el olor a tierra húmeda lo impregnaba todo, pero conforme nos adentrábamos más, empezamos a notar algo extraño en el ambiente. De repente se oyó un sonido peculiar, algo que no podíamos identificar. Al principio pensé que podría ser algún tipo de animal, pero el sonido fue haciéndose más extraño. Cada vez más parecía algo humano, algo que no pertenecía al lugar. El aire se volvió más denso y fue entonces cuando nos detuvimos en seco, como si el mismo bosque nos hubiera hecho una advertencia. Estábamos completamente en silencio. De repente lo escuchamos más claro. Un gemido bajo, casi gutural, que provenía de algún lugar más profundo en el bosque. Era un sonido indescriptible, como si un humano estuviera emitiéndolo, pero distorsionado de una forma que no podía ser natural. El crujir de hojas secas bajo unos pasos nos alertó. Apuntamos las linternas hacia el origen del sonido y entre las sombras vimos algo extraño, un bulto oscuro que se movía de forma irregular. Parecía estar dentro de un árbol y cuando la luz de la linterna lo iluminó, el sonido cesó de inmediato. La figura se quedó inmóvil, como si supiera que estábamos ahí. Mi hermano avanzó un paso y gritó: ¿Hay alguien ahí? Lo que sucedió después fue algo sacado de una película de terror. Un grito no, un alarido desgarrador y completamente antinatural rompió el silencio de la noche. Era tan fuerte, tan penetrante, que sentí que todo el bosque temblaba con él. El sonido no era de un animal ni de un humano, era algo que no encajaba en ninguno de los dos mundos. Domingo giró sobre sus talones y comenzó a correr sin mirar atrás. Yo lo seguí, el miedo se apoderó de mí por completo. Corrimos hacia la propiedad, tan rápido como nuestras piernas nos lo permitieron. Cuando llegamos al patio, hicimos señas a todos para que entraran rápidamente en la casa. Apenas logramos entrar, Domingo llamó a la policía para reportar lo sucedido. Nos dijeron que probablemente se trataba de un animal salvaje, pero nosotros sabíamos que eso no tenía sentido. Aquello no era un animal. Esa noche mis pensamientos no dejaron de atormentarme. El grito no era humano, no era animal. Y la sensación de ser vigilados, de estar siendo acechados en cada momento, nunca se desvaneció. No hemos vuelto a hablar de lo ocurrido, pero sabemos que no fue un simple susto o una exageración. Algo estaba en el bosque esa noche, algo que no tiene explicación. Y todavía, hasta el día de hoy, no sabemos qué o quién era aquello. Lo único que sabemos es que estaba ahí, acechando a los niños, esperando, y el grito, ese grito, era tan extraño, tan terrible, que todavía puedo escucharlo en mi cabeza. Cuando estaba en la secundaria, era una idealista consumada. Estaba convencida de que debía seguir un camino diferente, uno que me permitiera descubrirme a mí misma lejos de las sombras de quienes ya me conocían. Por eso, cuando llegó el momento de elegir una universidad, decidí mudarme a una ciudad donde no conociera a nadie. Quise empezar de cero, crear una historia propia, lejos de las expectativas y comodidades. La transición no fue fácil. Al principio, la soledad pesaba más de lo que había anticipado, pero eso cambió rápidamente cuando conocí a un grupo de chicos que, en cuestión de meses, se convirtieron en mi familia. Con ellos encontré un sentido de pertenencia que no había sentido antes. Nos entendíamos con miradas, compartíamos risas interminables y nos apoyábamos mutuamente como si nos conociéramos de toda la vida. Entre ellos, Kimbo destacaba, no solo por su carisma, sino por esa energía electrizante que llenaba cada espacio en el que entraba. Kimbo era el pegamento que nos mantenía unidos. Siempre tenía una broma lista para sacarnos una sonrisa, incluso en los peores días. Cuando llegaron las vacaciones de invierno, Kimbo regresó a casa para visitar a su familia y amigos, pero nunca volvió. El accidente ocurrió durante su viaje de regreso a la universidad. Una mala racha de hielo en la carretera hizo que perdiera el control de su auto. La noticia nos destrozó. No tuvimos tiempo de procesarlo, de despedirnos. Su ausencia dejó un vacío insoportable, una sombra que nos siguió durante semanas. Yo estaba hundida en la tristeza, incapaz de aceptar que alguien tan lleno de vida pudiera desaparecer así, de repente. Un par de semanas después, una noche fría, regresábamos de una fiesta fuera del campus.
Nos detuvimos frente a nuestro edificio a fumar un cigarrillo y conversar un poco antes de ir a dormir. La brisa helada me hacía sentir viva, aunque por dentro todo se sentía muerto. Mientras exhalaba el humo, sentí que mi teléfono vibraba en el bolsillo. Lo saqué distraídamente pensando que sería un mensaje, pero al mirar la pantalla, el mundo pareció detenerse. Era una llamada de Kimbo. Me congelé. Mis amigos también lo vieron y sus expresiones pasaron de la confusión al pánico en cuestión de segundos. La pantalla brillaba con su nombre. Sentía que el aire se volvía denso, cargado con algo inexplicable. Antes de pensarlo demasiado, respondí. No hubo saludo, no hubo voz, solo silencio. Y luego, la grabación de su buzón de voz, la misma que siempre había tenido. Escuchar su voz fue como un golpe en el estómago. Un recuerdo de algo que había perdido, pero que en ese momento se sentía tan presente como el frío que me rodeaba. Colgué lentamente, incapaz de encontrar palabras. Nos quedamos en silencio. Nadie dijo nada. Nadie quiso hablar de lo que acababa de pasar. Pero en mi interior, una parte de mí sabía que aquello no había sido un error. No podía serlo. Era como si Kimbo hubiera encontrado una forma de alcanzar el mundo de los vivos, aunque solo fuera por un instante. Esa llamada se convirtió en un punto de inflexión para mí. Por alguna razón, me trajo paz. Fue como si, a través de esa señal imposible, él me hubiera dicho que estaba bien, que debía seguir adelante. En los días oscuros que siguieron, volvía una y otra vez a ese momento. Era inexplicable, pero también reconfortante. Nunca encontramos una explicación lógica. Su teléfono había estado apagado desde el accidente. Sus cosas habían sido entregadas a su familia. No había manera de que esa llamada ocurriera, pero ocurrió. Y aunque siempre será un misterio, prefiero pensar que fue Kimbo despidiéndose, asegurándome que, de alguna manera, siempre estaría cuidando de nosotros. Kimbo, amigo, te extraño más de lo que las palabras pueden expresar. Gracias por ese último gesto, por esa llamada que, aunque breve, me devolvió un poco de luz. Descansa en paz. Y si alguna vez quieres llamar de nuevo, yo estaré aquí, esperando. Era una tarde luminosa de junio, con el sol brillando en un cielo despejado, cuando volví a casa después de comer con mis padres. Iba conduciendo por mi ciudad a unos 50 o 60 kilómetros por hora, acercándome a una pequeña rotonda que había cruzado innumerables veces. Esa rotonda siempre había sido una especie de excepción en mis hábitos de conducción. Aunque era un conductor bastante prudente, ahí nunca bajaba la velocidad. El lugar era sencillo, casi predecible. La rotonda tenía una única entrada secundaria, además de la carretera principal, y rara vez había tráfico saliendo de esa entrada. Estaba detrás de un bloque de casas que ocultaba completamente cualquier visibilidad del otro camino. Desde mi perspectiva, nadie usaba ese acceso y cualquier vehículo que lo hiciera solía detenerse antes de entrar en la rotonda. Sí, era una imprudencia. Lo sabía, incluso me había cruzado por la mente más de una vez que un accidente ahí sería catastrófico, pero lo improbable del escenario me había dado una confianza injustificada. Ese día, con música sonando a todo volumen en el estéreo y la brisa de junio entrando por las rejillas del aire acondicionado, estaba a minutos de llegar a casa. Todo parecía rutinario, y entonces algo cambió. Fue un momento extraño, casi indescriptible. Una sensación inexplicable me invadió de golpe, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. Una mezcla de miedo, tristeza y una extraña impotencia se apoderó de mí, como un presentimiento inevitable de que algo malo iba a ocurrir. El mundo a mi alrededor empezó a moverse más lento, o al menos así lo percibí. Los detalles del camino parecían adquirir una claridad inusual, como si mis sentidos se afinaran, y entonces lo vi. Era una visión tan real que mi mente no supo cómo procesarla al principio. Me vi a mí mismo, en mi coche, justo en medio de la rotonda. Frente a mí, un vehículo emergía a toda velocidad, una ambulancia. Podía ver cómo se aproximaba, cómo giraba directamente hacia mí y cómo impactaba en la puerta del conductor con una fuerza brutal. Sentí el golpe antes de que sucediera, pero no estaba sucediendo, ¿o sí? Mi vista me decía que aún estaba a unos 100 metros de la rotonda. Todo estaba en calma, pero mi cerebro insistía en lo contrario.
Era como un sueño lúcido o una memoria intensa, pero ninguno de los dos tenía sentido en ese momento. En el instante en que la ambulancia en mi visión chocaba contra mi puerta, volví bruscamente a la realidad. La sensación inquietante desapareció de golpe, como si nunca hubiera estado ahí. No lo pensé demasiado, pisé el freno con toda mi fuerza. Mi coche se detuvo a pocos centímetros del borde de la rotonda, y entonces sucedió. Una ambulancia, sin luces ni sirenas, cruzó la rotonda a una velocidad que parecía desafiar las leyes de la física. Pasó justo frente a mí, rozando mi parachoques. Si no hubiera frenado, habría impactado directamente en el lado del conductor, lanzándome contra un muro de ladrillos a unos pocos metros de distancia. No había dudas, probablemente habría muerto. Me quedé inmóvil, con las manos temblorosas en el volante y la música de Van Halen aún resonando en el interior del coche, como un eco ajeno al drama que acababa de ocurrir. Abrí la ventana intentando encontrar algún indicio que explicara lo que había pasado, pero no había sonido alguno. La ambulancia no llevaba la sirena encendida y el muro de casas entre la carretera principal y la secundaria hacía imposible que la hubiera visto venir. Por más que busqué una respuesta lógica, ninguna parecía encajar. El aire acondicionado había mantenido el coche hermético, amortiguando cualquier ruido exterior. La ambulancia no llevaba luces que me alertaran, y mi visión estaba protegida por unas gafas de sol polarizadas que no habrían captado un reflejo fugaz. Me pregunté si mi cerebro me había jugado una mala pasada, pero incluso esa explicación no cuadraba del todo. La claridad de lo que había visto, la intensidad de la emoción, el momento preciso en que frené, todo era demasiado exacto como para ser una mera ilusión. No soy religioso ni creo en lo sobrenatural, pero aquel día me dejó profundamente desconcertado. Fue como si algo, una fuerza que no puedo nombrar, me hubiera mostrado un atisbo de lo que podía haber pasado. Un aviso, un respiro, una segunda oportunidad. Desde entonces, cada vez que cruzo esa rotonda, disminuyo la velocidad, y aunque no creo en los milagros, no puedo evitar pensar que en esa soleada tarde de junio, algo más allá de mi entendimiento me salvó la vida. Mi nombre es Leonor y soy madre de un hermoso niño que ahora tiene 14 meses. Sin embargo, antes de su llegada, tuve que atravesar la difícil experiencia de perder 3 embarazos. Estos momentos de pérdida marcaron mi vida de una manera profunda y dolorosa, dejándome con un vacío que parecía expandirse a mi alrededor. A menudo me encontraba reflexionando sobre la fragilidad de la vida y el misterioso hilo que conecta a los que hemos perdido con los que siguen con nosotros. Fue justo antes de concebir a mi hijo que tuve un sueño que ha quedado grabado en mi memoria. Un sueño que parecía cargado de simbolismo y significado. Recuerdo vívidamente esa noche. El aire estaba impregnado de una quietud extraña, como si el mundo real hubiera quedado atrás, dejándome a solas en una dimensión donde el tiempo y el espacio se distorsionaban. En este sueño me vi en una casa que, aunque familiar, tenía un aire de otra época, como si perteneciera a un tiempo que jamás había habitado. En el sueño estaba rodeada de 3 niños, 2 varones y una nena, todos con risas brillantes y ojos llenos de vida. Al principio me encontraba en la sala de estar, donde las paredes parecían susurrar secretos, y de repente un sentimiento de pánico se apoderó de mí. Recordé que tenía 3 hijos y pensé con desesperación: están solos, están desatendidos. Fue como si una sombra oscura hubiera cruzado sobre mi corazón, instándome a actuar con rapidez. Corrí hacia la cocina, mis pasos resonando en el suelo de madera, igualmente familiar y enigmático. Cuando llegué a la cocina, allí estaban mis niños, jugando serenamente en un espacio bañado por la luz dorada del sol que penetraba a través de las ventanas. En medio de ellos vi a mi hija, sentada en una silla antigua con un libro en sus manos. Era una visión cautivadora. Ella lucía como una niña de alrededor de 4 años, radiante y absorta en su historia. Su cabello rizado y espeso brillaba bajo la luz, y su sonrisa iluminó el ambiente, un destello de felicidad pura que encajaba perfectamente en el misterio del sueño. Me acerqué a ella, y cuando levantó la vista hacia mí, sentí una oleada de amor que parecía trascender el espacio y el tiempo.
con una claridad sorprendente me dijo: «Mamá, estás embarazada». Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco profundo, llenándome de una mezcla de alegría y profunda conmoción. Esa declaración parecía una promesa, un hilo de conexión entre los mundos de mis niños perdidos y el nuevo bebé que llevaría en mi vientre. En el ciclo siguiente, concebí a nuestro querido hijo, que ahora se encuentra acurrucado en mi regazo, profundamente dormido, ajeno a las experiencias indelebles que me han llevado hasta aquí. La sensación de que el sueño representaba a los niños que había perdido me invade en ocasiones, y a menudo me encuentro revisitando aquellos rostros en mi mente. Los recuerdo con disparidad, sus sonrisas y cabellos rizados como un susurro del pasado que todavía elijo llevar en mi corazón. Sin embargo, algo más ocurrió después de aquel sueño. Durante noches silenciosas, escucho risas apagadas provenientes de habitaciones vacías. A veces siento pequeñas manitas rozando las mías cuando cierro los ojos y un aroma dulce, casi como el de la lavanda, inunda el aire sin explicación. En una ocasión, mientras cuidaba de mi hijo, sentí claramente una presencia a mi lado, suave pero innegable. Me giré de inmediato, pero la habitación estaba vacía. Esas sensaciones persisten, aunque a veces me inquietan, también me reconfortan. Me hacen preguntarme si en alguna otra realidad, en un universo paralelo tal vez, mis otros hijos viven y crecen rodeados de amor y risas. Tal vez ese sueño no fue una ilusión, sino un vistazo a ese otro mundo, un lugar donde mi maternidad se extiende más allá de las fronteras del tiempo y el espacio. Esta danza entre la pérdida y la nueva vida me hace reflexionar sobre el significado de la maternidad y la conexión que existe más allá de lo tangible. Mis hijos perdidos no son solo memorias, para mí son parte de un tapiz más grande que abarca tanto la alegría como el sufrimiento. En noches tranquilas, cuando el silencio se convierte en un refugio para mis pensamientos, me pregunto si estas manifestaciones son señales de que, aunque no están aquí físicamente, continúan formando parte de mi vida, como guardianes en la penumbra, vigías de un futuro que, con alegría y amor, continúo construyendo. Durante un procedimiento de punción lumbar fui sometido a anestesia general. Lo que sucedió mientras estaba bajo los efectos de los anestésicos se convirtió en una de las experiencias más desconcertantes y misteriosas de mi vida, algo que todavía no logro comprender completamente. Aunque estaba consciente de que mi cuerpo estaba tendido sobre la mesa del hospital, lo más extraño fue que mi conciencia parecía haberse desprendido de mí, flotando por encima de mi cuerpo, observando todo desde una perspectiva que no pertenecía a mi ser físico. Era como si estuviera suspendido en el aire, como una figura etérea que veía todo a su alrededor, pero sin poder intervenir. Desde esa extraña altura veía los detalles del quirófano como si estuviera viendo una película, pero con una claridad aterradora. Podía escuchar las voces apagadas de los médicos y las máquinas que pitaban suavemente, pero todo parecía distante y despersonalizado. Era como si el tiempo hubiera dejado de existir, como si la realidad se hubiera difuminado y solo quedara esa visión extraña y flotante. Mientras observaba, algo muy mundano pero a la vez inexplicable ocurrió. El médico, distraído, golpeó mi Game Boy que estaba apoyado en la mesa de procedimientos. El pequeño dispositivo se deslizó y cayó al suelo con un ruido sordo. Las baterías que estaban dentro de la carcasa saltaron hacia los lados, separándose de su lugar como si fueran proyectiles. Una de las baterías rodó y cayó frente al médico, quien, sorprendido, se agachó rápidamente a recogerla, sin reparar en la otra. La segunda batería, en lugar de caer en el campo de visión del médico, fue a parar cerca de la rueda del lado izquierdo de la cama, fuera de su alcance, oculta a la vista. Desde mi perspectiva flotante no había duda, yo la vi con absoluta claridad. Podía ver todo, incluso los detalles más pequeños. El médico seguía concentrado en su tarea, pero la segunda batería seguía ahí, a mis ojos, esperando ser recogida. Algo en mi interior me decía que tenía que decirle sobre la batería, pero no podía, no sabía cómo, ya que mi conciencia no parecía tener control sobre mi cuerpo físico. De repente, mi atención se desvió hacia el procedimiento que se llevaba a cabo sobre mi cuerpo.
Vi cómo los médicos movían las agujas con destreza, cómo manipulaban los instrumentos con calma, mientras yo observaba desde una distancia que parecía no tener sentido. No me sentía ni asustado ni preocupado, solo como un espectador atrapado entre dos mundos. Era como si estuviera en una dimensión separada, donde el tiempo y el espacio ya no tenían reglas. Podía ver a los médicos, el equipo, todo, pero a la vez no podía intervenir. Todo parecía tan surrealista y ajeno. Finalmente, cuando la anestesia comenzó a disminuir su efecto, sentí una sensación de regreso, como si mi conciencia estuviera siendo arrastrada de vuelta a mi cuerpo físico. Desperté lentamente, aturdido y confundido, con la sensación de que algo no estaba bien. Mi mente logró fijarse en un pensamiento claro: la batería. Sin pensarlo mucho, le mencioné al médico, todavía en un estado de somnolencia, que había otra batería caída junto a la rueda de la cama. Al principio el médico parecía desconcertado, mirando con incredulidad mientras yo, aún medio dormido, insistía en lo que acababa de ver. ¿Otra batería?, preguntó sorprendido mientras se agachaba a buscar la pieza que le mencionaba. En ese momento me di cuenta de que algo extraño estaba ocurriendo. En lugar de seguir con su tarea, el médico, visiblemente inquieto, encontró la batería que había caído al lugar exacto donde yo le había dicho que estaba, justo junto a la rueda. Su expresión pasó de la sorpresa a la incredulidad. No podía comprender cómo había sabido dónde se encontraba esa batería. Yo tampoco lo entendía. ¿Cómo pude haberlo sabido? El médico no dijo nada más, pero la sensación de extrañeza permaneció en el aire. Me miró de nuevo, con algo que parecía ser una mezcla de asombro y duda, y luego desvió la mirada, como si tratara de racionalizar lo que acababa de ocurrir. Yo, por mi parte, no podía dejar de pensar en ese momento. Sabía que algo había sucedido ahí, algo más allá de lo que la lógica podía explicar. No era solo una simple coincidencia, había algo más en esa experiencia que aún no comprendía. Lo que sucedió después es aún más desconcertante. Al intentar recordar ese episodio, la sensación de estar fuera de mi cuerpo se volvió aún más vívida en mi mente. A veces, cuando cierro los ojos, puedo vivir ese momento, pero con la sensación de que esa visión desde arriba no era solo producto de la anestesia, sino que había algo más, algo inexplicable que hizo que mi conciencia se deslizara fuera de mí. A pesar de que pasaron los años, esa sensación de haber estado flotando sobre mi propio cuerpo, de haber visto cosas que no deberían haber sido visibles para mí en ese estado, nunca me ha dejado. Es una sensación que se queda conmigo, siempre latente, como un recordatorio de que la realidad tal vez no sea tan sólida y comprensible como creemos. ¿Qué fue lo que realmente sucedió esa vez? ¿Fue solo un efecto de la anestesia? ¿O estuve observando el mundo desde un lugar diferente, una especie de estado entre la vida y la muerte? Lo que sé es que esa experiencia dejó una marca indeleble en mi mente. A veces me pregunto si la realidad es tan solo una capa superficial y si detrás de esa capa hay algo más que no entendemos, algo que nos observa, que nos conecta, pero que sigue siendo misterioso e inaccesible. Y lo más extraño de todo es que, por alguna razón, nunca he podido dejar de pensar en esa batería.